La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Gnosis y esoterismo. Porque la gnosis de la nueva era es para incautos. La verdadera gnosis proviene de la memoria de la sangre, cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia, padres de nuestra lengua castellana. Prestad atención y abrid bien vuestros sentidos. El aciago y solitario de Miurgo, parte 1. Reproduciremos un artículo publicado en la red por un pastor cristiano, luego de este versículo de 1 de Samuel 15:29, que dice: Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Permítanme leer unos pocos de los muchos textos donde la Biblia habla que Dios se arrepintió. El primero se encuentra en Génesis 6:7, donde dice: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El segundo se encuentra en Éxodo 32:14, donde dice: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El tercero se encuentra en 1 de Samuel 15:35, donde dice: Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Estos son solo unos pocos ejemplos de textos en los cuales la Biblia habla de que Dios se arrepintió. Si damos por sentado que arrepentirse tiene que ver con reconocer algún error cometido, entonces vamos a llegar a conclusiones totalmente erradas, porque eso significaría que Dios está reconociendo que ha cometido algún error. Pero, ¿qué clase de Dios sería uno que comete errores y después los reconoce? No sería Dios en absoluto. Debe haber entonces alguna explicación lógica y legítima para el arrepentimiento de Dios. La explicación viene por el lado del significado de la palabra hebrea que se ha traducido como arrepentirse. Es la palabra hebrea nasham, que en hebreo tiene su raíz en una palabra que significa suspirar o respirar profundamente. Nasham significa, por tanto, sentir pesar por algo o entristecerse por algo. En absolutamente todos los casos, cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, no se está dando a entender que Dios cometió un error y lo está reconociendo, sino que Dios está sintiendo pesar por algo que ha hecho el hombre, normalmente por el pecado del hombre. Dios sintió pesar por el hecho de que el hombre se corrompió sobre la faz de la tierra y decidió raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Nosotros decimos: si arrepentirse no significa sentir pesar por algo que se ha hecho, que viene a ser lo mismo que suspirar profundamente o entristecerse por haber hecho algo, tendremos que crear un nuevo lenguaje o atrevernos a reconocer que tenemos miedo y que por ello lo aceptamos. El cristianismo judaizado está lleno de este tipo de explicaciones, entre comillas, que lo único que hacen es resaltar más aún los complejos y rabietas del Dios tribal del Antiguo Testamento. Los antiguos no habrán tenido tecnología, pero eso no quiere decir que fueran estúpidos. Es más, en cuanto a religión y filosofía, aún nos llevan la delantera. Y tampoco nosotros somos cretinos. Lo que sucede es que tenemos miedo a un infierno ardiente por toda una eternidad a futuro y en el presente, miedo a una vida llena de penurias, dolor y castigos divinos, entre comillas, miedos que se nos han sembrado en la conciencia durante 2000 años, desde el púlpito de las iglesias y en la mesa, desde la boca de nuestros padres. La Tribuna Radio de España. Todos los que hemos averiguado algo sobre los orígenes del judeocristianismo, sabemos que cuando la Iglesia romana aún no se había instituido, existían muchos grupos de cristianos que no eran judíos, sino gentiles, y muchos de ellos eran gnósticos, seguidores de tradiciones antiquísimas,
de Oriente y Occidente, que reconocían en la historia de Jesús al Christos pagano, y algunos permanecieron aún hasta el siglo XII, como los cátaros, que fueron asesinados por la Iglesia en una de sus santas cruzadas, entre comillas. También sabemos que el credo, el dogma en general del mundo cristiano actual, fue elaborado y puesto en acción a partir del año 313, con el Edicto de Milán, que legaliza el cristianismo y le concede derechos equivalentes a los de los cultos paganos. Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que, tanto todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Narraremos algunas de las constituciones imperiales de Constantino y Licinio, traducidas del latín al griego. Pero el cristianismo mordería luego la mano que se le tendió. En el 323, en el concilio de Nicea, cerca de 300 obispos discuten los dogmas que serán instituidos en la nueva religión. En el 381, por obra del emperador Teodosio I, se declara el cristianismo religión oficial del Estado y se prohíben los cultos paganos. En el 386, mediante un decreto imperial, se ordena el cierre de todos los templos paganos. Y en el 392, por ley imperial, se considera y castiga el culto pagano como crimen de lesa majestad, es decir, sancionado con la pena de muerte. El emperador Constantino ordenó unir a todas las facciones religiosas bajo una deidad. Se recopilaron miles de manuscritos que se convirtieron en unos pocos fidedignos, entre comillas, del Nuevo Testamento. La historia real de Jesús jamás la conoceremos. El Jesucristo del Nuevo Testamento es una mezcla de Nabután, Zeus, Krishna, Mitra, Orfeo, Apolo, Osiris, Jesús y otras deidades de la antigüedad. El Jesucristo del Nuevo Testamento es un sincretismo, edificado sobre la tradición judía preservada en el Antiguo Testamento, y sobre la tradición de la natividad del Niño Dios y la Virgen de los pueblos paganos de remota antigüedad. Y tal como el islamismo, la fe judeocristiana, fue impuesta a nuestras conciencias a punta de masacres y miedo al averno, a fuego y espada, no por su veracidad teológica o filosófica, no por su autenticidad histórica, sino por su conveniencia política. Los cátaros, esos adorables herejes de la época medieval, decimos adorables porque hicieron florecer Europa con un cristianismo ejemplar antes de ser sumida en el oscurantismo por una iglesia romana envidiosa y temerosa de su influencia sobre el resto del viejo mundo. Tenían la convicción de que existen dos mundos, el primero visible y sensible, en el que vivimos, que está corrompido por Satanás, el otro inmaterial, donde reina la luz del verdadero Dios. El Dios falso cayó de ese mundo de luz y creó el mundo y la tierra a imitación del reino de luz. Encontrándola desierta, decide poblarla y para ello logra seducir a una parte de los ángeles, a los cuales lleva hasta la tierra. Para retenerlos, les da cuerpo y mediante la diferenciación de sexos, les permite procrear. Así, la tierra poblada es enteramente obra de los príncipes del mal. El Dios de los judíos, Jehová, era para los cátaros Satán, porque el Génesis nos enseña que él creó el mundo. Los cátaros condenan a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés como ministros del diablo. Aceptan en cambio algunas partes del Evangelio según San Juan. Para los cátaros, el mundo no tendrá fin, porque el juicio final ya se realizó, y fuimos todos condenados. El infierno está en este mundo y en ningún otro lugar. Si bien Cristo fue enviado a los hombres por el Dios Supremo, no tuvo existencia corporal, sino una apariencia visible pero inmaterial, porque de haber tenido existencia corporal, estaría sujeto a corrupción. Los cátaros rechazan, por lo tanto, la encarnación, la redención y la resurrección.
La Tribuna Radio de España. Un extracto del Evangelio Cátaro. Satanás convertido en demiurgo. Y yo, Juan, pregunté al Señor, cuando Satanás cayó, ¿a qué sitio fue a habitar? Y el Señor me respondió, mi Padre lo desfiguró a causa de su orgullo, y le arrebató su luz prístina, y su faz se tornó a modo de un hierro enrojecido al fuego, y fue semejante a la del hombre, y con un solo latigazo de su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios, y fue lanzado lejos de la sede del Altísimo y de la estancia de los cielos. Y al descender en el firmamento no pudo procurarse ningún reposo, ni para él, ni para los que lo acompañaban. Y rogó al Padre diciendo, ten compasión de mí, y te lo devolveré todo. Y el Padre tuvo compasión de él, y le concedió reposo, así como a los que lo acompañaban, por espacio de 7 días. Y Satanás se instaló en el firmamento, e imperó en el ángel del aire y en el ángel del agua, y estos levantaron la tierra, la cual apareció arriba, y el ángel que dominaba sobre las aguas recibió una corona, y con la mitad de ella hizo la luz de la luna, y la luz de las estrellas, y con las piedras hizo todas las milicias de las estrellas. Y tomó enseguida a los ángeles por ministros suyos, según el orden establecido en la mansión del Altísimo, y creó el trueno, la lluvia, el granizo y la nieve. Y envió a la tierra a los ángeles sus ministros, y mandó a la tierra que produjese todos los volátiles, y todos los reptiles, y los árboles, y las hierbas, y mandó al mar que produjese los peces y los pájaros del cielo. Y reflexionando entre sí, quiso hacer al hombre a su imagen, y ordenó al ángel del tercer cielo que entrase en un cuerpo de barro. Y tomando una porción de este cuerpo, hizo otro cuerpo en forma de mujer, y ordenó al ángel del segundo cielo que entrase en el cuerpo de la mujer. Y los ángeles lloraban, al verse revestidos de una forma mortal y diferente de la que siempre les había correspondido. Mas él los mandó a ejecutar la obra carnal en sus cuerpos de barro, sin que ellos comprendiesen que cometían un pecado. Y el autor del mal pensó en formar el paraíso e introdujo en él al primer hombre. Y plantó un árbol en medio del paraíso y ocultó así su pensamiento para que los hombres no conociesen su engaño. Y se aproximó a ellos y les dijo, comed de todo fruto que esté en el paraíso, mas no comáis del fruto del árbol del bien y del mal. Y el diablo entró en el cuerpo de la serpiente perversa y sedujo al ángel que tenía forma de mujer, y en su hermano repercutió la concupiscencia del pecado, y cometió su concupiscencia con Eva en el canto de la serpiente. Y he aquí por qué se llaman hijos del diablo e hijos de la serpiente a los que cometen la concupiscencia del diablo, su padre, hasta la consumación de los siglos. Y sin tardanza, el diablo inoculó al ángel que estaba en Adán su veneno y su concupiscencia, que engendraron el hijo de la serpiente y el hijo del demonio, hasta la consumación de los siglos. Extracto del Evangelio Cátaro del Pseudo Juan, de Evangelios Apócrifos 1. Biblioteca personal de Jorge Luis Borges. Pero, ¿de dónde sacaron estas herejías? De tradiciones orales, escritas y creencias antiguas, como la de los maniqueos, o como el Evangelio valentiniano, o Pistis Sofía, fe y sabiduría, la más célebre de las obras gnósticas en lengua copta, atribuida a los valentinianos o a los sofitas gnósticos de Siria y Egipto. Trataremos de resumir en el siguiente capítulo lo mejor posible esta historia, que consideramos extremadamente reveladora, es decir, que apartará en algo el velo que se nos impuso a través del Génesis de los hebreos. La Tribuna Radio de España. El aciago y triste demiurgo, parte 2. En la cosmología gnóstica, siempre y antes que nada está el incognoscible. Su reino de luz está constituido por pares de espíritus celestes increados, eones. La eón Sofía, sabiduría, en su deseo de adorar, de abarcar, entra en confusión,
cae y crea un ser abortado, el Demiurgo, el cual crea el universo material y llega a creer que él es el Dios real y superior. Para estos gnósticos, el mundo fue creado por una especie de error o accidente de la eón Sofía, que convertida en Sofía Achamoth, sabiduría temporal, produjo la materialización de una especie de aborto que luego crea el universo material, el Demiurgo Yaldabaoth, hijo del caos, que identifican con el espíritu de la forma y Dios judío Jehová o Yahvé. Yaldabaoth o Yaldabaoth, o a quien varias sectas contemplan como el Dios de Moisés, no era un espíritu puro, era ambicioso y orgulloso, y rechazando la luz espiritual del espacio medio que le ofreció su madre Sofía Achamoth, se dispuso a crear un mundo suyo. Ayudado por sus hijos, los 7 geni planetarios, crea al hombre, pero resultó ser un fracaso. Era un monstruo, sin alma, ignorante y se arrastraba sobre 4 patas por el suelo como una bestia material. Yaldabaoth se vio obligado a implorar la ayuda de su madre espiritual, Sofía Achamoth. Ella comunica al hombre un rayo de su luz divina, animando así al hombre y le dotó de luz divina. Y en ese momento comenzó la animosidad de Yaldabaoth hacia su propia criatura. Siguiendo el impulso de la luz divina, el hombre se elevaba cada vez más en sus aspiraciones. Muy pronto comenzó a representarse no la imagen de su creador Yaldabaoth, sino la del Ser Supremo, Enoya. Entonces el Demiurgo se llenó de rabia y envidia, y fijando sus celosos ojos en el abismo de la materia, su mirada envenenada de pasión se reflejó repentinamente en él, como si de un espejo se tratara. La revelación cobró vida, y del abismo surgió Satán, la serpiente, Ofimorfos, la encarnación de la envidia y la astucia. Él es la unión de todo lo que es la materia más básica, con el odio, la envidia y la destreza de una inteligencia espiritual. La Tribuna Radio de España. La trama cuenta y describe en principio el destierro de Sofía en el llamado caos, donde ha llegado tras su caída, tras su error. Allí Sofía se ve atacada y agredida por los distintos seres que habitan tales regiones inferiores de tinieblas y oscuridad, que le quitan su luz, su brillo y su poder divino, como pago al mundo abismal. Y ahí aparece el concepto de luz como componente esencial del alma, así como también del Cristo y del Ser Superior y las regiones o eones superiores. La luz es la máxima riqueza, la fuente de vida y energía, y sin luz Sofía fallece depauperada y miserable, huyendo de sus agresores que la persiguen permanentemente para quitarle los últimos hálitos de luz y vida espiritual. Sofía se arrepiente y suplica a la luz suprema para que la proteja de sus atacantes, la libere del yugo de su permanente huida y emigración por los eones más bajos, en total nostalgia de su luz y de las regiones y esferas divinas que antaño habitaba. Suplica y ruega, no una, sino múltiples y sucesivas veces, para que el Dios Supremo la escuche y la perdone. Finalmente, la luz suprema escucha y envía a el Cristo, que narra la historia, a sus discípulos, de su descenso a las regiones inferiores, enfrentándose a aquellos arcontes y a sus emanaciones, así como al llamado obstinado y sus propias emanaciones, hasta quitarles su poder, mediante el que subyugan y atormentan a toda alma humana que pasa por sus eones o regiones, salvando ulteriormente a Sofía, mediante la redención de su error, su resurrección y su traslado a las regiones o eones superiores. En el Evangelio de Judas, recuperado recientemente y publicado en la revista National Geographic, también encontramos a Yaldabaoth, a los eones,
los autogenerados, al pleroma, plenitud, al verdadero reino de luz al cual pertenece Cristo, al que Judas llama reino de Barbelo, reino del Señor Bello. Buena parte del Evangelio habla de un reino grandioso e ilimitado, muy por encima de las deidades inferiores que crearon esta existencia material y a los humanos. Entre los dioses de este mundo está Él, uno de los nombres del Dios de los hebreos, su ayudante Nebro, rebelde, también llamado Yaldabaoth, cuyo rostro está manchado de sangre, y otro llamado Saclas, tonto. En él se dice que Saclas, el tonto, fue el que creó a los primeros humanos, a su imagen, entre comillas. Y en cuanto a Sofía, también la hallaremos en relatos muchísimo más antiguos, como el descenso de Inanna del panteón de los sumerios, de hace más de 4000 años antes de Cristo, relato en el cual Inanna, Sofía, al descender al abismo es despojada de sus atributos o dones espirituales, de su luz en el caso de Sofía, y de sus gemas en el caso de Inanna. En cada puerta descendente hasta llegar a nuestro mundo, en el cual es humillada y colgada de un gancho hasta morir por seres regentes de este abismo, llamados Anunnaki. Al igual que Sofía, Inanna es resucitada por 2 enviados del verdadero reino, y regresa a su morada celestial seguida por un ejército de espectros que buscan a alguien que ocupe su lugar en el abismo. También podemos citar a Marción, que fue el causante del primer cisma de la Iglesia, que obviamente fue tachado de hereje por sus observaciones al nuevo dogma. Leamos sus herejías. El Dios del Nuevo Testamento es desconocido. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, mientras que el Dios del Antiguo Testamento es conocido por Adán y por los demás impíos. Cristo conocía lo que hay en el corazón del hombre. El Creador pregunta a Adán, ¿dónde estás? Cristo era bueno con los ciegos, que David había mandado a matar. Cristo da vida a los ciegos, mientras el Creador no cura la ceguera de Isaac. Moisés se impone como juez entre sus hermanos que pelean. Cuando a Jesús le piden que resuelva una disputa, él se niega. Los israelitas salieron bien equipados de Egipto, después de despojar a los egipcios de su oro, por orden del Creador. Cristo manda predicar a sus discípulos, sin nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. El Creador legisla, ojo por ojo y diente por diente. El Hijo del Dios Supremo dice, si te pegan en una mejilla, presenta la otra. La ley declara que si uno toma un vestido ajeno, el culpable pagará el doble. Cristo declara, al que te quite el manto, no le niegues la túnica. El Creador envía fuego sobre los enemigos de Eliseo. Jesús reprende a los discípulos que le piden que envíe fuego. El Creador envía los osos que devoran a 42 niños que se habían burlado de Eliseo. Cristo dice a sus discípulos, dejad que los niños vengan a mí. El Creador sanó solo un leproso por medio de Eliseo, cuando en Israel había muchos, y para ello necesitó que se lavara en agua 7 veces. El Hijo del Dios Supremo sanó a 10 con su sola palabra, e inmediatamente, por otra parte, el que regresa glorificando a Dios no cumple la ley. El profeta del Creador dice, que no oigan los que tienen oídos. Cristo dice, el que tenga oídos, que oiga. La ley dice, maldito el que está colgado de un madero. Cristo fue colgado en un madero. El Cristo judío vendrá solo para Israel. El Cristo de Dios viene para todos los pueblos de la tierra. El Dios bueno es bueno ante todos. El Creador se preocupa solo de los que le pertenecen. El bueno salva a los que creen en Él, pero no castiga al resto. El Creador salva a sus fieles y castiga al resto. La maldición es la característica de la ley. La bendición caracteriza al Evangelio. En la ley, el Creador ha dicho, yo hago al rico y al pobre, pero Cristo solo llama bienaventurado al pobre. En la ley se les da la fortuna a los ricos y la desgracia a los pobres. En el Evangelio es al revés. La ley manda a amar al prójimo y odiar al enemigo, pero es necesario amar a los enemigos. El Creador ha establecido el sábado, que Cristo no ha observado.
La ley prohíbe tocar a una mujer con flujos de sangre. El Cristo de Dios no solo la toca, sino que la sana. La Tribuna Radio de España. Su rechazo al Dios del Antiguo Testamento suponía también un rechazo de su obra, la creación, por lo que predicaba que la materia y el cuerpo eran en esencia malos. Basándose en este principio doctrinal, predicó que Jesús no se encarnó jamás, que su cuerpo fue solo apariencia, por lo que negaba la encarnación del Verbo, así como la resurrección de los muertos. A pesar de negar la corporalidad de Jesús, afirmaba que su sufrimiento y muerte fueron reales en cierta medida. Asimismo, la negación de la encarnación suponía para Marción que Jesús no era hijo de José ni de María, por lo cual se basaba en Lucas 8:21. Mas él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. O la doctrina de Pelagio, en el Sínodo de Cartago del año 412, de la cual fueron rechazadas 7 proposiciones. 1. Adán, mortal por su creación, hubiera muerto con pecado o sin él. 2. El pecado de Adán le dañó a él solo, no al linaje humano. 3. Los niños recién nacidos se hallan en el estado en el que se hallaba Adán antes de su prevaricación. 4. Es falso que ni por la muerte ni por la prevaricación de Adán tenga que morir todo el género humano y que haya que resucitar por la resurrección de Jesucristo. 5. El hombre puede fácilmente vivir sin pecado. 6. La vida correcta de cualquier hombre libre conduce al cielo del mismo modo que el Evangelio. 7. Antes de la venida de Jesucristo hubo hombres impecables, es decir, que de hecho no pecaron. El Creador manchado de sangre. Mis flechas se embriagarán de sangre y mi espada se hartará de carne. Deuteronomio 32:42. Un recuento literal en el Antiguo Testamento del número de niños, mujeres y varones muertos por él: Yahvé, Jehová, Yaldabaoth, Elohim, Elohá, Sabaoth, Adonai, Nebroel, Saclas, o cualquiera de los otros tantos seudónimos tras los que se oculta este Dios perverso, suman 2.287.086 seres humanos en el Antiguo Testamento. En el recuento no está incluido el pasaje en el que manda a un par de osos a destrozar a 42 niños que gritaron: calvo sube, a Eliseo, uno de sus elegidos que al parecer su calvicie le pesaba tanto que los maldice por el agravio, condenándolos a una horripilante muerte. Segunda de Reyes 2:23-24. Pensamos que con todo lo anterior hemos probado que la idea herética, entre comillas, de que el Creador, el Dios tribal de los hebreos, el del Antiguo Testamento, es Satanás, no es de nuestra invención y que sí tiene fundamento histórico, tradición. Que hasta estas líneas el oyente se está dando cuenta que ese Dios perverso, con las manos manchadas de sangre, no es ese en el que toda la humanidad cree, sino que es el Dios tribal de los hebreos. Si ellos creen en él, será por sus propios motivos. Mal que mal, él los ha creado, educado y cuidado a su manera. Les ha prometido enseñorearse de todos los demás pueblos, y todo en el mundo señala que lo está cumpliendo. Ellos saben que su Mesías no es nuestro Cristo. Están esperando al que se sentará en el trono del mundo, que su Padre y su pueblo elegido están preparando para él. El resto de las naciones serán su ganado. Pero ese es otro tema que abordaremos luego. El aciago y triste demiurgo, parte 3. Textos gnósticos, como el Pistis Sophia de los cristianos primitivos, tratan de dar una explicación del porqué del odio de Yaldabaoth a la raza humana. Es que el hombre posee una chispa eterna y voluntariosa, que es la vida inteligente,
añadida su alma animal, creada por Yaldabaoth, por potencias espirituales que cayeron del reino de Barbelo, Sofía Hachamot, al mundo creado por Yaldabaoth en el principio, y alineados por la pasión animal desconocida para ellos, decidieron quedarse y se convirtieron en los arcontes. Cuando Yaldabaoth creó al hombre, lo hizo a su imagen como Saclas, que es tonto. Entonces Sofía Hachamot, que son las potencias espirituales caídas en el abismo temporal, los Nefilim, que se compadecieron de la criatura mal hecha y pusieron a espaldas de Yaldabaoth una chispa del espíritu en la criatura. Y el ser humano fue voluntarioso, inteligente, hermoso y brillante, más que Yaldabaoth, y esto le disgustó, y le odió, y lo quiso vivo para arrebatar la chispa en la sangre para él. Las chispas son las miradas de los espíritus de Barbelo, del pleroma, que cayeron en la trampa de sus hermanos, que tomaron gobiernos en la creación de Yaldabaoth, y son los serafín Nefilín, que convertidos en los arcontes, gobiernan la creación desde la esfera Tiferet, que es el dominio sobre las formas creadas, al servicio de Yaldabaoth y del suyo propio, e hicieron de los espíritus que cayeron en su trampa los cautivos en la creación, es decir, nosotros. La Tribuna Radio de España. La mirada del espíritu produce la chispa, que podríamos entenderla como un vector energético emanado del espíritu desde su morada celeste, que se refleja en el alma y se plasma en la sangre viva de los cuerpos creados por Yaldabaoth y modificados luego por los serafín Nefilim. Bajo esta luz, explicada por Nimrod de Rosario, ahora se puede entender con más claridad las palabras escritas hace milenios en una tablilla sumeria. En la arcilla, el Dios y el hombre se atarán, a la unidad llevados juntos, de manera que, hasta el final de los días, la carne y el alma, que en un Dios ha madurado, esa alma es un parentesco de sangre, está atada. Como su señal la vida proclamará, de manera que esto no se olvide, que el alma en un parentesco de sangre está atada. Son palabras mayores, pero poco comprendidas por los estudiosos. El texto afirma que la sangre del Dios se mezcló en la arcilla, de manera que ató al Dios, al Espíritu Eterno, aclararemos nosotros, y al hombre genéticamente hasta el final de los días, de modo que la carne, que es la imagen, y el alma, semejanza de los dioses, quedaría impresa sobre el hombre en un parentesco de sangre que nunca se podrá romper. Secharia Sitchin. Por ello es que Yaldabaoth miró con agrado la ofrenda de sangre de Abel. Por ello se le describe como Yaldabaoth, rebelde de rostro ensangrentado, y volcó su rostro a la de Caín, frutos de la tierra y del trabajo. Luego los serafín Nefilín, a través de las castas sacerdotales, se ocuparon de que los hombres ofrenden sangre viva, y los hombres entendieron con horror que para apaciguar el odio de Yaldabaoth hacia la raza humana, había que ofrendarle la preciada chispa divina, reflejada en la sangre viva de los hombres. La casta sacerdotal es el pueblo elegido por Yaldabaoth, no al revés, es decir, que entre la lacra de la humanidad, entre los humanos más próximos a la animalidad, Yaldabaoth puso su yugo, e hizo de estos hombres supersticiosos y de voluntad pobre sus carniceros, sus santos que le ofrendan la sangre, el dolor y el aroma de la grasa y la carne asada. Y los Nefilín se encargaron de que esta casta marche triunfante a través de la historia, sentada en un trono de oro. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. A través de los siglos, Yaldabaoth cernió su odio sobre todos los pueblos de la tierra, y se hizo temer bajo muchos nombres, pero siempre mostrando un mismo rostro, el rostro ensangrentado. Por años se nos hizo creer que Cronos, Saturno, Baal, Tamuz, Baal Moloch, comparados con Yahvé, eran la diferencia entre la barbarie y la iluminación de un pueblo.
el pueblo de Sión, al dejar de adorar a un demonio sangriento y entregarse al culto de un Dios todopoderoso que los había elegido como su gente predilecta. Hoy sabemos que Yahvé, o Jehová, es la misma deidad de rostro sangriento, que se oculta bajo 1000 nombres, que desde la más remota antigüedad se complace en arrebatar ese oro que corre por nuestras venas, esa chispa preciosa, que es el oro pulverizado que los Anunnaki de los mitos de Sumeria necesitan para mantener su mundo vivo. Al fin, tras un pacto con sus sacerdotes, el río de sangre dejó de fluir en Medio Oriente, a cambio de sangre de animales y obediencia absoluta. Pero en el Nuevo Mundo, el río de sangre humana comenzó entre los aztecas y no se detuvo hasta la llegada de los españoles. Ya llevamos cerca de 6 siglos sin sacrificios rituales abiertos. Decimos abiertos porque aún se los practica en secreto. Y Yaldabaoth está impaciente. No le harta la sangre derramada en las guerras y en ritos secretos, y el dolor de los pueblos por el hambre y la pobreza no son rescate por nuestro pecado. No pagan la ofensa que brilla en nuestra sangre. Mientras tanto, el pueblo de sacerdotes trabaja incesantemente, colaborado por los Nefilín Serafín, en preparar el escenario para el sacrificio de la gran vaca roja, que es la humanidad entera, en un holocausto final que lavará la ofensa de nuestro origen. La Tribuna Radio de España. Pero volvamos al Pistis Sofía, en el que Sofía Hachamot se arrepiente y pide ayuda al reino del cual ha caído, al pleroma. Su llanto es escuchado en el reino de Luz Barbelo, y se envía a la luz suprema que es Cristo, en rescate de los hombres que sufren a causa de Yaldabaoth y los arcontes. Esto es, una parte de los nefilín caídos se arrepiente, porque se da cuenta del sufrimiento de los espíritus encadenados al alma humana, porque han olvidado su origen y han caído en un profundo sueño. Deciden regresar al reino del espíritu en busca de ayuda, para liberar a los cautivos prisioneros en el mundo de Yaldabaoth. La ayuda llega, y es el mito original del Cristos liberador, que desciende al infierno, al mundo inferior creado por Yaldabaoth, que es donde nos encontramos, al cual ilumina con su luz y la humanidad despierta, recuerda, se revela y comienza una guerra contra los arcontes, en la que millardos se liberan. Yaldabaoth y los arcontes causan calamidades para que el resto de los humanos muera y no pueda liberarse, pero el Cristos Luz, el portador de la luz, antes de retirarse con los liberados, deja caer una gema de su corona que refleja la luz del verdadero reino, que alumbrará la sangre de los hombres y les guiará hacia el despertar de su espíritu dormido. Esa gema preciosa es el Grial, que está en el mundo creado por Yaldabaoth, y ni él ni los arcontes pueden retirarla, y permanecerá hasta su regreso, porque Cristos Luz y sus guerreros regresarán para la batalla final contra los arcontes, Yaldabaoth y su pueblo elegido. Para quien esté interesado en verificar si todo esto tiene fundamento, solo tiene que leer el Evangelio de Judas, un texto apócrifo que fue hallado hace poco y publicado en la revista National Geographic, sin interpretaciones de ninguna iglesia o facción religiosa, lo que lo convierte quizás en el único texto original cristiano antiguo al alcance del público, ya que los 4 fidedignos son copias de copias, maquillados y arreglados desde que la Iglesia fue oficial del Imperio Romano. Para terminar este pequeño texto, citaremos un versículo no apócrifo de Juan 8:44, acerca del Dios del pueblo elegido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira.